Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy vamos a continuar con suéter para adulto. ¿Te perdiste de el tutorial para niños? No te preocupes amiga, dejo enlace, están bien bonitos. Te voy a dejar los enlaces para pequeños aquí abajo. Y si te gustaría ver próximamente tutorial para caballero, entonces deja un me gusta para este video y déjame tu comentario. Una de las maneras que puedes hacer para siempre tenerlo disponible por si lo quieres tejer en un futuro, compártelo en WhatsApp. Compártetelo en WhatsApp a ti o a cualquier familiar, o compártelo en tus redes sociales, en tu perfil, para que siempre lo tengas a la mano. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material y voy a estar utilizando materiales que tenga en casita. Voy a utilizar materiales que sean más o menos del número 3, del grosor del número 3, y ahí en casita miren, yo voy a estarlo combinando con otros materiales que queden más o menos del mismo grosor. Este es un poquito más delgadito, Sí, entonces voy a estar utilizando 3 y 4 porque es lo único que tengo. Ahí en casita ustedes van a estarlo combinando. Miren, este se los voy a poner de muestra, pero estos son los que voy a estar utilizando, ¿va? Del número 3. Y con este les voy a mostrar para que en casita lo vean. Voy a usar dos ganchitos. Uno de 5 milímetros y otro de 4 milímetros. Voy a estar ocupando mi aguja para lana o estambre, unas tijeritas que ahorita no tengo a la mano, pero que vamos a utilizar y vamos a comenzar. Primero les voy a decir cómo vamos a empezar y ahorita les voy a estar explicando con detalle las tallas que vamos a estar haciendo. Voy a darles indicaciones para talla chica y mediana, grande, extra grande, 1XL, 2XL, 3XL y 4XL, para que lo tomes en cuenta. Y ustedes ahí en casita, ustedes chequen el equivalente. Por ejemplo, si se manejan en tu país con talla 40, 36, etcétera, búscalo en internet cuál es el equivalente a la talla que te estoy diciendo yo en este momento. ¿Te parece? Ok. Ahí les voy a pedir eso de favor. Ya aseguramos nuestro primer punto y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Tú puedes dejarle más o le puedes dejar menos. Esta cadenita yo la voy a pasar sin tejer y en la que sigue voy a comenzar a tejer punto deslizado. Siguiente, punto deslizado y punto deslizado. En el que sigue, punto deslizado y punto deslizado. En esta ocasión yo te voy a recomendar, amiga o amigo ahí en casa, tejan con una tensión media, ¿sí? No vayan a apretar este punto, este tiene que ser con una tensión media. Ahí está. Una vez terminada la vuelta, vamos a hacerle una cadena. Esta es la cadena de altura. Yo voy a tomar la última cadena, tomo la mitad y giro y comienzo a tejer punto deslizado. Tomo la mitad de la cadena y deslizo. Vamos a ir tomando solo la mitad y deslizando. Esta ya sería mi vuelta número 2. Y así miren, deslizo, deslizo y deslizo hasta finalizar todos los puntos. Ahí está, y este es el último punto y así nos va a ir quedando. Ahora vamos a hacerle una cadena. Yo primero tomo el punto, hago un punto deslizado, siguiente deslizo y tomo solo la mitad de la cadena. Esto es lo importante, ir tomando solo la mitad de la cadena, y esta sería la vuelta número 3, ¿sí? Ahorita esto nos va a quedar como si estuviésemos tejiendo en 2 agujas, pero es una imitación en 2 agujas. Hacemos una cadena. Esta es la cadena de altura. Yo voy a tomar primero la mitad de la cadena, giro y empiezo. Deslizo, deslizo, deslizo y deslizo, ¿sí?
tomando solo la mitad. Ya vieron que fue muy fácil. Ok, entonces vamos ahora por las tallas. Ya he llegado aquí hasta el final. Hago una cadena. Yo primero paso, luego giro y deslizo, ¿sí? Y esta es pues la manera más fácil. Este es elástico a crochet en punto deslizado. Y la clave es solo tomar la mitad. Y el último punto es bien importante, tomarlo. Y nos van a quedar 11 puntos deslizados. Y miren, por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, esta es mi vuelta 1. Esta que se ve en relieve es la 2. Esta que se ve aquí a la mitad, esta es la 3. Si yo paso por aquí, del otro lado es un relieve. Esta que por este lado está por abajo, del otro lado es un relieve. Y luego esta que está en relieve es la vuelta número 5, pero esta que ya tengo aquí, del otro lado, vuelve a ser un relieve, ¿sí? Entonces así vamos a ir avanzando, vuelta tras vuelta. Yo aquí ya tengo el mío, el que yo ya tengo tejido. Aquí se alcanzan a ver, miren. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Estoy abriéndolo para que lo vayan observando, ¿sí? Miren. Ahí está, miren. Y se teje bien bonito. Ok, este estira mucho. Está tejido con ganchito igual del número 5. Vamos a ver. Vamos por la talla chica y mediana. Vamos a hacer 88 vueltas. La talla grande y extra grande, 92 vueltas, ¿sí? Tiene que pasar por tu cabeza cuando lo cierres, como si fuese un gorrito, ¿ok? 97 vueltas para talla 1 y 2XL. Y por último, 102 vueltas para la talla 3 y la talla 4XL. Así. Y ahorita, regresando, vamos a ver cómo vamos a dividirlo, porque va a ser bien importante. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo aquí, voy a hacerle una cadena. Voy a tomar aquí la mitad, me paso del otro lado y voy a ir tomando del otro lado el punto, ¿sí? Y tejo punto bajo de un lado, del otro, punto bajo de un lado, del otro y punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Ahí está. De un lado, del otro, punto bajo, de un lado y del otro. Este lo van a pasar por la cabecita, por su cabeza. Si ustedes lo ven que queda muy holgado, entonces van a seleccionar una talla. Por ejemplo, si estás haciendo, supongamos que estás haciendo una talla grande, supongamos, y te queda muy holgado este, entonces vas a seleccionar la talla chica, porque puede variar un poco si estás, o por ejemplo, si estás tejiendo la talla chica y no pasa por tu cabeza, entonces seleccionas la talla que sigue, ¿sí? Esto puede, como les comento, variar un poco dependiendo del grosor del ganchillo, y también hay amigas que tejen un poquito más apretado y otras un poquito más holgado, y eso también pues puede variar. Ok, entonces aquí, ahí voy a pasar. Ahí, amigas, ahí está. Ahora sí, me queda este, y aquí me hizo falta un punto, o no le tomé bien acá a este lado, pero igual aquí lo voy a poner y lo voy a volver a pasar por ahí, ¿va? Ahí está, miren, y tejemos el punto así, el punto bajo. Listo. Ahora yo voy a empezar aquí con este mismo ganchito. Vamos a continuar, y en este espacio aquí donde se alcanza a ver el relieve, tú vas a decidir si quieres así o si quieres girarlo y que te quede de esta manera.
tú cómo lo prefieres en casita, ustedes lo deciden, ¿sí? Puede ser así o puede ser así. ¿Tú qué opinas, amiga? Déjame tu comentario. Yo lo voy a continuar así, de esta manera. Se alcanza a ver aquí como el relieve, ¿sí? Y aquí encima de este relieve me voy a pasar y voy a tejerle un punto bajo. Ahí está. Me voy a pasar a este espacio que sigue, punto bajo, aquí donde está el relieve, tejo punto bajo, aquí a la mitad, punto bajo, donde está el relieve. Este queda a veces un poquito cerrado, pero ahí puede entrar, miren, punto bajo, nuevamente, ahí está, punto bajo y punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta, ¿ok? Y así nos va a quedar. Voy a completar la vuelta. Vamos a hacer lo siguiente para hacer la división. Estos que están aquí van a ser aumentos, estos que tenemos aquí en las esquinas. Y son 4, 1, 2, 3 y 4 puntos. Este es para la talla chica. En esta parte yo voy a empezar, que es la parte de la espalda. Yo voy a empezar así y así, como las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces aquí yo voy a tejer 13 puntos para la talla chica, 15 para la talla, para la manga. Esta es la espalda, esta es la manga, 27 para la espalda, se repite 15 para la manga y terminamos con así, con 14. Ahora vamos por la talla, ahí está. Vamos a ver. Igual, 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a ir por 13. Vamos a comenzar con 13. Y luego vamos a ponerle para la talla grande y extra grande 17 para la parte de la manga. Aquí pues se va a repetir porque estas son las partes de la manga. Para la parte del frente vamos a dejarle 27. Y aquí para finalizar vamos a dejar 14. Ahí está. Ahora nos vamos a ir por la 1 y la 2 XL, ¿ok? Ahí está. Estos recuerden que van a contar un punto. Bueno, son 97 vueltas las que dejé. Empiezo con 15 y luego 17. Del otro lado también voy a colocar 17. Y en la parte de arriba se podría decir, a ver, vamos a dejarle 31. Ahí está, 31. Entonces aquí, ojo, le vamos a aumentar una vueltita más, ¿ok? Este en vez de ser un 7 va a ser un 8. ¿Sí? Ahí, una disculpa a esta talla. Y de este lado vamos a poner 14. Ahí está. Entonces esta es espalda, manga, frente, manga y finalizo con espalda. Y por último vamos a ir por la talla 3 y 4 XL. Igual, solo que en este vamos a ponerle 15 para empezar, 15, 19, 31 para el frente, 19 para la manga y voy a finalizar con 14. Y aquí, ¿cuál fue lo que cambió? La parte de la manga, ¿verdad? Ojo, ahora les voy a dar indicaciones para todas las tallas. Todas las tallas, si se dan cuenta, estos son números impar, 13, 15, 27 y 15. Y finalizo con número par. Si estás haciendo una talla diferente, así lo vas a hacer, ¿ok? Empiezas 13, 17, 27, 17 y número par, 14. Y en todos van a aparecer igual,
¿sí? El último va a ser un número par, pero todos los demás tienen que ser números impares. Ya tenemos todas las tallas y vamos a continuar entonces con el proceso. Aquí yo ya tengo la cantidad que necesito. Yo estoy haciendo una talla chica mediana. Cierro con un punto deslizado y cambio de ganchito. Aquí todas las tallas aplica lo mismo, así es que vamos a cambiar ganchito. Y aquí voy a empezar. Hago una cadena y un punto, ahí un punto bajo y una cadena. Este va a ser el primer punto. Sí, y vamos a empezar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejerle 2 en el mismo espacio. Ahí está. Las amigas que son nivel experto, les recomiendo adelantar el video para que ustedes no escuchen cuando esté contando. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora voy a continuar con la manga. 1. ¿Se fijan? Este es el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta aquí. Y yo me voy a ir al siguiente punto. Y ahí es donde voy a hacer los 2 puntos en el mismo lugar, porque este es el área de los aumentos. Ahí está. Y colocamos. Y continúo tejiendo. 1, 2, vamos a tejerle 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Este es el frente. Y aquí ya tengo un marcador. Me voy a pasar aquí a este punto que sigue. Y ahí voy a hacerle 2 puntos. Y hay que colocar un marcador. Esto aplica solo para principiantes. Ahora vamos a continuar con la manga. 1, van a ser 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está. Esta es la manga. Y aquí ya arrimé otro marcador. Me voy a ir al punto que sigue y tejemos el aumento. Pues ya terminamos lo difícil, amigos.
Ahora vamos a continuar. Aquí me tienen que quedar 14. Me paso al punto que sigue y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí. Y así nos ha quedado en esta parte. Voy a cerrar sobre la cadena con un punto deslizado y voy a tejer una cadena, un punto bajo y una cadena. Y voy a empezar aquí en este punto que sigue a tejer relieve. 1. Ahora tejo en el punto que sigue un punto alto normal. 2. Siguiente en relieve. 3. Y así. Es más, no los vamos a contar porque ni son necesarios. Solamente tejo uno en relieve y uno normal. Un punto alto en relieve y uno normal. Uno en relieve y uno normal. Esto lo voy a hacer hasta llegar a la parte de los aumentos. Ojo porque ya llegamos. Aquí te tiene que quedar uno normal, uno en relieve, que es el aumento. El aumento tiene que quedarte siempre en relieve. Si no es así, entonces regrésate y pon el primero en relieve y luego normal, en relieve, normal y así, para que al final te dé relieve. Eso es bien importante para que te quede bonito. Ahora retiro mi marcador. Ahí está. Y vamos a tejer dentro de este espacio 1 y 2. Listo. Voy a pasar aquí a la mitad. Ahí está el aumento. Y yo voy a tejer el siguiente punto en relieve. Me tienen que quedar, para que se vea bonito, relieve, aumento y relieve. Así como finalizo en relieve, tengo que comenzar. Y vamos por la parte de la manga. Uno normal. Uno en relieve. Ya tengo también para niños este suétercito en todas las tallas. Si quieres verlo, déjame tu comentario y te envío los enlaces. Me paso, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal. Lo estoy haciendo sin corte para que ustedes vean que no sobra ni falta ningún punto. Normal, relieve, normal, relieve, normal, y el aumento debe de ser relieve, ¿verdad? Ok, retiramos el marcador y tejemos así. Relieve, y dentro de este espacio vamos a tejerle 1 y 2. Ahí está. Y colocamos marcador. Uy, qué bonito va a quedar, amigos. Ahora me voy a pasar aquí y vamos a tejerle ahí, relieve. Y recuerden que este lo van a hacer hombres y mujeres, ¿ok? Es unisex, así es que es ideal para los caballeros también. Normal y relieve. Miren, este es el aumento, relieve, normal, relieve. Voy a continuar. Normal, relieve, normal y relieve. Normal, relieve. Y bueno, ¿les parece si sigo aquí tejiendo
Ustedes ya están viendo que estoy haciendo uno normal y uno en relieve, ¿verdad? Solamente quiero que ustedes puedan ver que no falta ni sobra ningún punto. Lo único que tenemos que hacer es continuar con la secuencia. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, sí. Si te sientes deprimida a tejer, ven aquí. Si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer. También si te sientes ansiosa, asustada, nerviosa, ya llegamos aquí. Este es normal y como es aquí el de aumento, hacemos relieve. Aquí paso, retiro marcador y dentro de este espacio hacemos 2 puntos altos que son los aumentos. Uy. ¿Ya están tejiendo el suyo, amigas, en casita? Yo espero que sí. Y además aquí, miren, me acompañan los señores cantores. Aquí está, los pajaritos bien alegres. Aquí tenemos relieve porque estos son aumento. Y ya continúo, normal y relieve. Así vamos a ir, amigas y amigos. Aquí ya me ando trayendo el cabello a la cara, amigas. Ahora sí, vamos a continuar. Esta vuelta va a ser un poquito paso a paso, literal. ¿Por qué? Porque necesito que ahí en casita tú puedas observar que vas a ir siguiendo tu técnica y te tiene que cuadrar. Relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal y relieve. Ahí está. Y aquí es donde está el aumento. Ya retiramos. Ahí tejemos el aumento. Y ya acabamos, amigas. Ya acabamos con el tutorial porque ya de aquí en adelante es repetitivo. Vamos a estarlo intercalando. Aquí está, miren. Relieve. Porque si termino con relieve y tengo aquí los aumentos, el que sigue es relieve. Entonces vamos a ir intercalando. Esta es la prueba, miren, más bien este es el espacio donde yo quiero que ustedes vean. Relieve, normal. Y no les debe de sobrar ni hacer falta. Y tiene que cuadrarles, que eso es lo importante, ¿verdad? Que les cuadre. Ok. Relieve, normal, relieve, normal. Aquí vamos a ver. Relieve, normal y relieve. Y este es un punto normal. Ahí está. Pues ya quedó la vuelta. Ahora vamos a ir intercalando los puntos. Por ejemplo, este es un punto alto normal. Primero cierro, hago una cadena y ahora lo quiero en relieve. Por lo tanto, lo tomo en relieve y tejo un punto bajo y una cadena. Este es un punto de relieve. Yo voy a tejer un punto alto, así normal. Este que es normal, lo tejo en relieve. Y este que es relieve, normal. Este que es normal, en relieve. Y el que es relieve, normal. Voy a ir tejiendo así la misma secuencia. Si se fijan, los que eran relieves, lo tejo en punto alto normal. Y el que es normal, ahora lo tejo en relieve. Es todo lo que vamos a ir haciendo con este punto lluvia. ¿Qué les parece? Y recuerden que ya tengo una chamarrita con este punto y también cardigan para dama, pero abierto, ¿ok? Para los que quieran. Es que yo lo quiero como dones. Ok, no se preocupen, búscalo como cardigan a crochet aquí en mi canal de todo en crochet lluvia. Me paso. Es color rojo quemado para que lo identifiquen rápidamente. Aquí está. Aquí me paso. Y como este es el del aumento, los aumentos se tejen siempre en relieve. Y aquí voy a retirar. Dentro
tejemos 1 y 2. Ahí están 2. Y luego aquí coloco. Y luego me voy a pasar a este punto que sigue y hago relieve. Siempre nos va a quedar así. Este espacio siempre nos va a quedar relieve, aumento y relieve. Y ya continuamos con normal. Y luego relieve. Normal, relieve, normal y relieve. Bueno, voy a llegar hasta el otro extremo porque voy a estar repitiendo lo mismo, solamente que lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Les parece? Ok. Ya estoy por llegar del otro lado. Ahí va. Ahí está, miren. Me voy a pasar aquí a donde está este, que es el marcador. Tejo en relieve, retiro el marcador y tejo 2 puntos altos normales, 1 y 2. Y vuelvo a colocarle el marcador. Ahí está. Y luego este de relieve. Bueno, ya ubicamos, así es que voy a continuar así toda mi vuelta. Solamente recuerden que después del relieve es un punto alto normal y luego relieve. Completo y regreso. Aquí ya para finalizar, amigas y amigos, miren, nos vamos a ir, está el punto bajo y luego está la cadena. Ahí está. Y ahí yo voy a tejerle el punto deslizado. Voy a hacerle una cadena y, por ejemplo, este punto que fue el anterior está aquí, se alcanza a ver que fue un relieve y de todos modos lo podemos detectar checando el que sigue. El que sigue el que sigue aquí está en un punto alto normal, entonces este tiene que ser relieve, ¿sí? En esta vuelta que sigue, por lo tanto esta será un punto bajo normal. Así es que punto bajo y cadena, ¿sí? Para que sea un punto alto normal. Ahora sí, en el que sigue, ahora sí le hacemos el relieve y luego en el relieve un punto alto normal. Y luego el relieve y un punto alto normal. Ahí está, amigas y amigos. Ahora sí, ¿verdad? Ok, vamos a continuar tejiendo así, intercalando. Y va a quedar bien bonito, amigas y amigos. Ahorita más adelante les voy a mostrar el que ya tengo pues para ustedes, para que ustedes lo puedan apreciar y decidir si le tejen también el conjunto para que sea padre e hijo o madre e hija. ¿Ustedes qué opinan? Miren, yo ya llegué en este caso aquí. Ojo, este fue un relieve y luego los aumentos, pero recordemos que todos los aumentos tienen que pasar por el proceso de ser relieves. Y retiro marcador aquí a la mitad, tejemos 1, 2, ahí está, y coloco el marcador. Y ya le podemos cambiar también los colores. Aquí paso, tejo relieve y luego aquí normal, ¿sí? Vean, para que aquí ya se alcance a ver la parte de los aumentos. Vean cómo se va viendo ya la parte de los aumentos, ¿verdad? Bueno, amigas y amigos, ahora sí, yo voy a aventajar. Ya tienen todas las tallas, amigas. Ya no me pueden decir que les hace falta algún dato, porque ya lo tienen ahora sí todo, ¿va? Bueno, yo voy a aventajar el largo que necesito. Recordemos que estamos haciendo una talla chica mediana, ¿ok? Una talla chica mediana. Y vamos a tejer. Ahorita regresando les voy a dar cuánto fue lo que yo dejé de ancho, porque en esta ocasión no vamos a hacerle el aumento de las cadenas, sino que lo vamos a ir dejando así. Aventajo y en el siguiente video, que te lo dejo aquí abajo donde está el título. Ok, ya viste el título aquí abajo, ¿verdad? Dale clic donde dice más. Ahí te va a aparecer el siguiente enlace. Y recuerden,
Todos mis videos están aquí en Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y todos mis videos. Si están viendo a lo mejor la parte 1 o la parte 2, ahí búsquenlos todos. Donde está el título, donde dice la palabra más, le das clic y ahí te va a aparecer parte 1, parte 2 o parte 3. En lo que esté compuesto, a veces son de dos partes, a veces son de 3 o puede ir más dependiendo de la, en este caso, complejidad de el trabajo que se está realizando, ¿verdad? Pero esto lo hago para que ustedes, por ejemplo, puedan tejer una parte hoy y a lo mejor descansar y luego ya mañana agarran otra parte, ¿verdad? Y así. Bueno, amiguitas, yo soy Mari Rolón, están en mi canal de Todo en Crochet y las veo el día de mañana o dale clic, ya está disponible aquí abajo. Gracias a todas las amiguitas y a todos los amigos que el día de hoy me acompañaron y le dejaron un me gusta a este video. 1.000.000 de gracias a todas las amiguitas que ya compartieron este video por WhatsApp para tenerlo cuando ustedes lo necesiten. También pónganlo ahí en su muro de Facebook para que solamente le den clic cuando lo vuelvan a necesitar y lo puedan tejer en todas las tallas. Hasta mañana.